Señor, gracias. Gracias por darnos este tiempo para abrir tu Biblia y sacar joyas de ahí que sean de gran enseñanza para nosotros esta mañana y para los que después verán el estudio. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en Juan capítulo 3, versículo 16, que como mencioné, espero que todos ustedes ya lo tengan memorizado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entramos en el pasaje más cautivador de la Biblia. Por eso he llamado este estudio el gran amor de Dios. Incomprensible, eternal, gran raudal que satura, ahoga todo el universo. El incomprensible, porque siendo pecadores nosotros, Él de todas maneras extiende su amor poderoso, profundo, maravilloso hacia nosotros. Este pasaje en la Biblia es, en mi estimación, el lugar santísimo de la Biblia. ¿Te acuerdas? Allá en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Dios en el desierto, que tenía un lugar santo, un cubículo o un rectángulo en donde había ciertos instrumentos para que el sacerdote estuviera con Dios todo el tiempo, a diario, pero más adelante, cubierto por una gran cortina maravillosa en su gran parte de hierro, estaba el lugar santísimo, el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Todo Israel acampado alrededor del tabernáculo, y en el tabernáculo el lugar santísimo, de donde por el techo del lugar santísimo de día salía humo para expresar la presencia de Dios, y en la noche fuego. Este versículo en Juan 3 es sin duda el lugar santísimo de la Biblia, el centro mismo de la Biblia, el núcleo del mensaje de Dios al hombre. El mensaje más importante, el gran amor de Dios. Tan grave es la situación del hombre con Dios, que Él tuvo que diseñar desde antes de la fundación del mundo y ejecutar adelante un plan único, perfecto, costosísimo, para resolverle su terrible situación al hombre. ¿Cuál fue ese plan? Que el pecado del hombre, que Dios no puede ignorar, sino que se tiene que pagar, lo pagara Dios mismo a favor del hombre. Jesucristo, que vino a la tierra con el muy específico propósito de llevar a cabo
ese pago para que el hombre volviera a tener comunión con Dios. ¿Volviera? Sí, porque se había perdido la conexión desde que Adán y Eva, allá en el paraíso terrenal, capítulo 3 de Génesis, habían desobedecido a Dios del único mandamiento que Dios les había dado para que ellos obedecieran a Dios. De todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Génesis 2:17. Y así vemos que Dios consuma su plan perfecto con la llegada del Mesías a la tierra y ir al sacrificio máximo de su propia sangre para expiar el pecado del hombre. Hebreos 9:22, que dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y así Cristo derramó su sangre por ti y por mí, para que las puertas del cielo, que estaban cerradas desde aquel día con Adán y Eva, se volvieran a abrir de par en par, para que todo aquel que quiera pudiera entrar por la puerta grande al cielo, independientemente de sus pecados, porque Cristo los paga en la cruz. Es precisamente en la cruz cuando Él grita en agonía profunda, física, pero más que eso, emocional y espiritual, recibiendo toda la ira de Dios sobre Él por el pecado del hombre. Él dice: consumado es. Quiere decir, todo está pagado. La cuenta del hombre está pagada. El hombre puede tener acceso a Dios ahora, si tan solo acepta este pago que está siendo celebrado para él. Así vemos en este pasaje. Tendríamos que empezar un poco antes para tomarle más sentido. Así es que vamos a empezar en Juan capítulo 3, en el versículo 14. Y dice así, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, no entendemos cómo es que de repente está hablando aquí de una serpiente en el desierto. Este pasaje de Juan 3 es el gran diálogo que tiene Jesús con este fariseo, un gran principal entre los judíos, que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo ciertamente conocía el Antiguo Testamento, pues era su profesión. Juan 3:14 nos habla de la naturaleza destructiva del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice Juan capítulo 8, versículo 34. Y luego Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Dios ya se lo había dicho
a Adán con gran advertencia: el día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Bueno, Adán no murió exactamente ese día por la gran misericordia de Dios, pero finalmente murió y no pudo entrar al cielo porque las puertas estaban cerradas. El pecado del hombre tenía que ser pagado, redimido, y esperar hasta que viniera el Mesías para hacer ese pago a favor del hombre. La desobediencia de Adán después se lleva a cabo ampliamente sus descendientes, como tú y como yo. No sé si tú en la escuela, sea primaria o sea universidad, tomaste un curso de desobediencia. Yo creo que debiste haberlo hecho porque tú eres un experto en esa materia. Y yo también. Somos desobedientes por naturaleza. Lo traemos en la sangre. No tuvimos que tener un curso para eso. Sencillamente ya somos expertos. Y así como Adán desobedeció, así sus hijos, nietos y toda su descendencia. Y vemos al mismo Israel que tiempo después es creado por Dios bajo el patriarca Abraham, que son igual de pecadores a pesar de ser el pueblo escogido de Dios. ¿Tú te acuerdas cómo Dios saca de Egipto al pueblo de Israel, que había estado en Egipto por 430 años? La mayor parte de esos años como esclavo. La esclavitud era muy dura, Faraón era terrible, inclusive tenía la ordenanza de matar a todos los bebés varones para que Israel no siguiera reproduciéndose. Pero Dios, en su gran misericordia, oyendo el clamor de Israel, sacó con mano extendida, bajo el liderazgo del caudillo Moisés, al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y cruzó el Mar Rojo, y todo el ejército de Faraón fue ahogado allí. Y después, en el desierto, yendo hacia la tierra prometida, pasó algo que era obvio tenía que pasar. Se llama desobediencia. Vaya palabra que tenemos bien incrustada en nuestro corazón. Ellos desobedecieron a Dios al no querer entrar en la tierra prometida, a la cual habían llegado en unos cuantos meses. Entonces Dios les dijo que estarían como castigo vagando por el desierto durante 40 años. Y así fue, hasta que toda esa generación de desobedientes murió. Entonces Dios cumpliría la promesa de entrar en la tierra prometida. Y entonces este pasaje de Juan 3:14, muy apropiado, nos viene porque cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban vagando en el desierto y constantemente desobedeciendo a Dios, lee el libro de Números, que vez tras vez, en lugar de por fe confiar en Dios, se rebelaban contra Dios, querían regresar a Egipto, a la esclavitud, que se habían olvidado, era muy dura.
Pero ese somos tú y yo, desobedientes a pesar de la bendición y a pesar del maravilloso cuidado de Dios. Y así, en esa desobediencia pasó lo que nos dice aquí el versículo 14 de Juan 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para ello tenemos que ir a Números capítulo 21, versículos 5 y 6. ¿Cómo es eso de que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Números capítulo 21, versículos 5 y 6, que dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí está la desobediencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que era el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes para que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. El hombre nuevamente había pecado contra Dios y estaba bajo el juicio de Dios, igual que hoy. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así pues, la serpiente antigua, Satanás, que había engañado a Eva para que Adán y Eva cayeran en la trampa y desobedecieran a Dios con el mito de que serían igual a Dios, cayeron en esa codicia y fueron echados del paraíso. Así también en el desierto las serpientes las manda Dios y muerde, y la mordida es mortal. El pecado muerde, el veneno entra, contamina al hombre y lo hace esclavo del diablo. La culpa del pecado es tan terrible como el pecado, es como el dolor de los colmillos encajados de la serpiente. La corrupción resultante es como la difusión del veneno por todo el cuerpo. Y así las serpientes en el desierto, en gran plaga de ellas, estaban matando al pueblo ahí en el desierto. No había remedio terrenal. Efectivamente, inclusive hoy, no hay medicina terrenal contra el pecado. El pecado cobra sus víctimas y así todos los hombres mueren. La muerte es certera para todos, y vendrá también para ti, y vendrá también para mí, porque ese es el resultado de esta terrible enfermedad que tenemos, progresiva, incurable, mortal, que se llama el pecado, la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No ha habido un solo hombre en toda la historia de la humanidad que no haya pasado por la muerte.
y eso continuará. Aún aquellos como Lázaro, que fue resucitado por Cristo, bueno, Lázaro volvió a morir. Proverbios capítulo 23, versículos 31 y 32. Proverbios capítulo 23, 31 y 32, que dice así: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morirá, y como áspid dará dolor. La ira de Dios se desata contra el pecador, como esas serpientes mandadas por Dios en el desierto. Queremos siempre decir que Dios ama al pecador, pero no puede aceptar el pecado del pecador. Y así empezamos a entender este versículo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto para castigar al pueblo judío, y muchos estaban muriendo, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, el remedio contra esas serpientes terribles que el pueblo con mucha humildad corrió a Dios para que quitara esa plaga, vino de Dios la solución. Dios no quitó las serpientes, sino que puso un antídoto para que la gente se curara. Dios proveyó la salida contra estas serpientes, levantando una serpiente de bronce en el desierto. Números capítulo 21, versículos 7 al 9. Números capítulo 21, versículos 7 al 9. Esto fue lo que pasó allá en el desierto. Dice Números capítulo 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes terribles. Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, solo con mirar a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Era una serpiente de bronce. Bronce en la Biblia significa juicio, juicio contra el pecador, que sí tiene medicina de curación. En este caso era un asta que tenía la serpiente de bronce, y con solo mirarla este hombre sanaba. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, que dice así, Apocalipsis 1:15. Sus pies semejantes al bronce bruñido,
refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sí, tenía que ser de bronce. Además, era una situación perdurable. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos 13, 8, que dice así. Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo y hoy y por los siglos. Él es la medicina que para los judíos en el desierto era esta serpiente de bronce. Dice aquí, así es necesario, Juan 3:14, leyendo el pasaje, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todo lo que tenemos que hacer para ser curados es mirar a aquel que ha sido levantado por nosotros, a Jesús. Él no tiene veneno, Él es la medicina. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Romanos 8:2. Maravillosos versículos de gran esperanza. Romanos 8:2. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él es la medicina. Cristo fue levantado en una cruz para que el mundo viera y tuviera la oportunidad de ser curado, Juan 12, 32 y 33. Juan 12, 32 y 33. Otra vez Juan 12, 32 y 33, que dice así, Juan 12, y yo, hablando Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así pues, como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Espectáculo al mundo, al cielo, a los ángeles. Filipenses 2:9. El Evangelio eterno. Filipenses 2:9. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el versículo 15 nos dice, ¿por qué el Hijo del Hombre fue levantado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, acordémonos que todo lo que el hombre tenía que hacer allá en el desierto con Moisés era mirar a la serpiente de bronce
y de esa manera ser curado. Isaías capítulo 45, versículo 22. Un pequeño versículo escondido en Isaías con profunda doctrina de Dios. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un versículo que se hizo famoso porque el gran predicador, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, allá en 1850, se convirtió a Cristo con este muy específico versículo. Mirad a mí. Tú tienes que mirar a la serpiente, que es la curación para la mordida que te ha dado el diablo. Es un remedio universal, porque dice ese versículo, para que todo aquel, toda persona, no hay excepción, todo aquel, y se completa, no perezca, mas tenga vida eterna. Y Dios, Jesús, al decir esto, lo quiere recalcar, subrayar, repetir, para que el hombre, a ver si le puede entrar tan profunda enseñanza bíblica. Y entramos en este poderoso versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la manera como aplicar el remedio, la medicina que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo para que el hombre fuese salvo y ya no tuviera el veneno incrustado de la mordida de la serpiente antigua, Satanás. Como los judíos en el desierto tenían que mirar a la serpiente de bronce, así el remedio es voltear a la cruz. Mirad a mí, dice el versículo, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Sí, así es. ¿Por qué? Porque tu pecado te ha puesto bajo el juicio de Dios. Todos los hombres han pecado, todos están bajo el juicio de Dios. Me estoy acordando ahorita de Romanos capítulo 3, versículo, creo que es el 20. A ver, ¿qué dice Romanos 3, 20? Y si no es el 21, pero déjame ver, dice así, sí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios. El pecado nos hace que físicamente muramos todos los hombres, y el pecado te lleva a la condenación eterna, a menos de que tomes la medicina. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Mateo
capítulo 10, versículo 28, que dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es una situación que el hombre tiene desesperante, tan desesperante que Dios mismo tuvo que arreglarla al mandar a su Hijo a la cruz. Romanos capítulo 7, versículos 10 y 11. Romanos capítulo 7, versículos 10 y 11, que dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Después, más tarde, en el versículo 24, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así es, no hay solución, es una enfermedad que te llevará a la muerte, muerte física, y si no toman la medicina, también la muerte eterna. Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay solución terrenal, no hay solución individual, no hay medicina más que la que Dios ofrece, tan gratis que es, tan sencilla, pero tan difícil el hombre para comprenderla y aceptarla, porque tiene un obstáculo muy grande que se llama su propio orgullo. Y así, en este versículo precioso de Juan 3:16 empieza: porque de tal manera, así de grande, así de fuerte, así de extensa, no tiene cabida, no hay medida, no se puede concebir el maravilloso plan de Dios, una cantidad infinita, inconcebible que Dios derrama a favor del hombre, de tal manera, así de grandota, podemos decir, es el plan de Dios. Dice, además, de tal manera amó Dios al mundo, con gran fuerza, con gran extensión, con gran profundidad, con gran cantidad. Dios amó al mundo, un amor incomprensible, un amor infinito, un amor que el hombre no puede ni entender, porque el amor que tiene el hombre no entra en el amor maravilloso que Dios tiene para el hombre. Vaya expresión más profunda, más sorprendente, porque de tal manera, así de grande, amó Dios al mundo. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La enemistad con Dios hecha a pedazos, trizas por el gran amor de Dios que el hombre no podía ni entender. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18 y 19. Efesios 3, 17 al 19, que dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo comprendió eso quizá un poco porque él era también humano. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo 1:15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tito capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5, precioso versículo que dice: nos salvó pasado, está en pretérito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5. ¿Cuántos versículos nos hablan del gran amor de Dios? Efesios 2, 4, pero, todas mayúsculas, P-E-R-O, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No hay acepción de personas, pues el amor de Dios es para todo el mundo, inclusive para ti. No importa lo que tú hayas hecho. Y cuántos ejemplos tenemos de gente terrible que nos cuenta todas las maldades que ellos hicieron, pero que Dios en su misericordia los salvó, les dio vida juntamente con Cristo. Y me viene a la memoria la vida de John Newton, traficante de esclavos en el siglo XVI, que llegó a ser un gran predicador, siglo XVI, siglo más bien XVII, allá en Inglaterra, por la misericordia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículo 19, que dice así: porque Dios estaba reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Colosenses 1:6. Colosenses 1:6. Colosenses 1:6. Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El gran amor de Dios para el hombre. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra amó en pasado, verbo pasado. Dios me amó desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo fuera concebido. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahí mismo el versículo 19, un poco más adelante, el versículo 19 que dice así, el versículo 19 de Juan 4 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un amor que el hombre no puede dar. Nuestro pecado lo impedía. Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y bueno, Cristo la puso por nosotros. Y bueno, ya que estamos en Juan 3:16, pues leamos Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque de tal manera amó. ¿Quién? Dios, el más grande
entidad que existe en todo el universo, que no tiene principio ni tendrá fin, el creador de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. El Shaddai, el Elohim, el Adonai, el Elión, nombres preciosos que están en el libro de Génesis y tratan de explicarnos un poco de la gran realidad de Dios. Ya tendremos un estudio sobre los nombres de Dios. El Dios perfecto en quien no hay variación, no hay ninguna mancha. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No, Dios no cambia. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 3, 25 y 26, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. Mundo, cosmos es la palabra exacta. No el planeta, no la Tierra, sino la gente que habita en ese lugar. Gente que se volteó contra Dios todo el tiempo. Por eso Dios trajo un diluvio universal allá en Génesis 6. Por eso Salomón explica con tanta certeza que el hombre es malo, que se ha vuelto contra Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice así, Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y luego más adelante el 29, ahí mismo en Eclesiastés: he aquí solamente esto he hallado, dice Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron
muchas perversiones. El mundo terrible perdido es al que Dios ama. Y por ello dice el versículo que ha dado. Dios dio un regalo maravilloso para ti. Pasó por alto nuestros pecados y ofreció vida eterna. Con ello, Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, dice la Biblia. Colosenses 1:21, Colosenses 1:21, Dios ha dado. Eso es lo que dice el versículo Colosenses 1:21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Sí, hay un pago, hay algo que Dios da gratis. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Subraya gratuitamente, como en la serpiente en el desierto, mirar a aquel que fue levantado para ti. ¿Y qué es lo que ha dado? Dice el versículo, a su Hijo unigénito. Dios entregó lo que más amaba, a su Hijo, que era su único, y lo hizo por amor al mundo. Lo hizo por amor al mundo. No había otra solución para pagar por el pecado del mundo. No había nadie capaz de pagar el precio, solo Dios. Apocalipsis capítulo 5, empezando en el versículo 1, un capítulo glorioso de honor a Dios. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él vino
Y él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sí, solo Cristo, sin pecado, podía redimir al que estaba en pecado. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién? Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al gran Hijo amado de Dios. Eso fue lo que Dios dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel, un pago disponible a toda la humanidad, reyes, mendigos, ricos, pobres, grandes, pequeños, hombres, mujeres, todos tienen disponibilidad de un pago hecho muy fácil para ellos, porque se lo apropian. El que pagó fue este Hijo unigénito. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba con él colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros pecados, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús entonces le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para que todo aquel no se pierda. Dios lo diseñó, pues no quiere que nadie se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo de 9, que dice así: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No te tienes que perder. Ven a Cristo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú pases a la eternidad con Él y pases tu eternidad en el cielo con Él. Nos la ofrece en Cristo Jesús solamente. No hay otros caminos. Él es el único camino y nada más. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Este pues es el gran amor de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es sorprendente al ver nuestro canal allí en YouTube, porque tiene estadísticas de quién mira los diferentes estudios que tenemos. ¿Sabes tú cuál es el más popular? Es una canción que tenemos ahí, tú la puedes encontrar, y se llama Oh Amor de Dios. Es la canción favorita de todas cientos y miles de canciones cristianas que existen, porque el mensaje no puede ser más atinado. Oh, amor de Dios, incomprensible, eternal. Si todo el cielo fuera un pergamino y todo hombre un pintor o un escriba y todo hoja de los árboles un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios. Aunque secaran todo el mar y aunque escribieran todo el universo. Apodérate tú del amor de Dios. Es gratis. Dios quiere que tú tengas ese amor a tu haber, pero tu pecado te impide recibirlo. Ve a Cristo, pídele perdón por tu vida egoísta, por tu yo malvado que te lleva por otros caminos. Entrégale tu corazón a Cristo, apodérate del gran amor de Dios. Es tan sencillo, es correr a Él, que Él ya te está esperando con los brazos abiertos. Y dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me buscaréis? Con todo vuestro corazón. Esta mañana, si tú estás escuchando este mensaje o lo escuchas después y no tienes el gran amor de Dios, apodérate de Él. Echa mano de la vida eterna, tómalo ahora, porque hoy es el día de salvación. Hoy puede ser tu día aceptable. Ora conmigo esta pequeña oración, hazlo directamente con Dios. Dile que tú quieres ese gran regalo que Él tiene para ti. Dios, en esta mañana clamo a ti desesperado, porque mi vida es realmente
laberinto de líos que yo mismo he hecho, pero más que todo porque no tengo comunión contigo. Perdona mi vida egoísta, egocéntrica, soberbia, egoísta. Y humildemente te pido que me perdones y entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida. Hazlo en este momento, ahora mismo. Dame el gran amor de Dios, que trae la vida eterna como resultado, e inclusive una vida abundante aquí en la tierra. Oh Dios, entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como si fuera poco, Él nos regala un libro maravilloso que ha preservado por los siglos, la Biblia, una carta de amor para todo aquel que quiere. Empieza pues a leer este precioso libro de la Biblia que se llama el Evangelio de Juan. Te recomiendo que escuches la canción Oh Amor de Dios. Oh amor de Dios, su inmensidad, ni pluma o labio pudo hablar. Va más allá que el mismo sol y más profundo que el Seol. Cuando el pecado apareció en el jardín del Edén, Dios prometió un Salvador para otorgar el perdón. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y un pergamino el cielo azul, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, aunque secaran todo el mar y el universo también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y las edades pasarán con todo reino temporal, y cada uno se caerá en su maldad y perversión. Cristo Jesús lo consumó, entró en
eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Inmensurable, incomprensible, eterno. Y vente, aquí estamos todos los miércoles a las 11 para que ese amor de Dios esté siempre radiando en nuestro corazón, esperando la soltura última de llegar al cielo y estar con Él. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes.